Buenas tardes, ingeniero Hilbert. Este video es para presentarle el desarrollo de la guía número 12 de la asignatura de electrónica digital. Mi nombre es Nicolás Pardo Díaz, con el código 2017-11311. Y bueno, esta guía nos pide desarrollar, la primera parte de la guía consiste en desarrollar un conversor de binario ABCD, el cual puede ser explicado mediante este diagrama de bloques, el cual consta de un dato binario de entrada de 4 bits con un comparador a 9 bits y un restador a 10 bits. Entonces, según si la entrada es mayor a 9, pasará la suma mi dato restado con 10. Si no, pasará mi dato común y corriente. Luego de la salida del multiplexor, de si es el dato restado o el dato común y corriente, entrará un decodificador de 7 segmentos donde se mostrará en un display de 7 segmentos, el cual representará las unidades de mi número convertido a decimal. Y para observar la parte de las decenas, se toma, si mi número es mayor a 9, genera un acarreo de entrada que generará el acarreo de entrada como si fuera el comparador, el cual lo concatenamos con tres ceros para completar el dato binario de 4 bits y que vuelva a entrar al decodificador de 7 segmentos y de ahí al display de 7 segmentos para poder visualizar también el dato de salida. En este caso, como la salida del comparador solo puede ser 0 o 1, solo tendría el decodificador 0 o 1. Entonces, por consiguiente, en mi display de 7 segmentos de decenas, solo podrá mostrar si es 1 o 0, lo cual representa el valor máximo que puedo obtener acá, que es 15. Entonces, solo podrá mostrar en decenas el 1 o el 0. Para continuar, se implementó el código en- usado en Lapsland, el cual usa process y es implementado de esta manera. Entonces, primero realizamos un comparador en el cual obtenemos una salida C donde el dato sea mayor a 9. Seguido de eso hacemos la resta y la guardamos en una variable para usarla posteriormente. Y de ahí implementamos el multiplexor, donde según el estado de mi comparador, vamos a pasar al multiplexor a una señal que vamos a llamar U, eh, o el dato de entrada de mis switches o el resultado de la resta. Y por último se utilizarán un multiplexor donde la selección será mi comparación. Este multiplexor actúa como el decodificador de segmentos para mis decenas, ya que en caso de que mi comparador sea cero, pasará a mis de segmentos el cero, o donde mi comparador sea uno, pasará el uno. Por último, usando un with select, realicé los casos, donde según cada caso va a obtener un valor en codificación 7 segmentos, y así los mostrará. Ahora siguiente se sintetizará, se compilará el archivo, lo cual lleva un tiempo. Ya con el programa compilado, entonces vamos a enviarlo a la FPGA, cual toma un poquito de tiempo mientras reserva y envía el código. Esta es una herramienta muy útil para poder ejecutar los laboratorios a distancia por la crisis sanitaria de este momento. Entonces ya, aquí se ve que ya compiló el archivo, donde tenemos nuestros 4 switches de entrada, donde según el dato binario que le mandemos, nos tiene que mostrar la codificación eh, a decimal. Entonces, digamos, si yo coloco el número 001, nos tiene que mandar acá el 001. En este caso, si yo quiero colocar el número máximo, digamos el 15, acá nos tendrá que mandar el 15. Entonces, puedo ir mostrando combinaciones. Entonces, digamos, en caso el número 2, el número 3, el número 4, o si quiero colocar el número 7. Entonces, acá se muestran las combinaciones establecidas del código anterior para cada dígito. Si quiero colocar el número 13, entonces acá te muestra. Entonces hubo acarreo de entrada porque mi dato supera el 9, entonces se generó el 1 y al hacer la resta del 13 menos 10 me generó el dato 3, entonces ese es el dato que pasa a mi codificación de las unidades. Para el desarrollo de la parte 2, el cual nos pide realizar
un circuito de una balanza con dos sensores de entrada para obtener a la salida dos displays de segmentos, el cual uno obtenga la diferencia de las medidas de los sensores y el otro obtenga la medida, la menor medida tomada por el sensor. Entonces para ello se toca realizar el diagrama de bloques y el circuito VHL usando arquitectura comportamental. Para el diagrama de bloques de la parte 2 lo realicé de esta forma. Entonces tengo dos comparadores, uno entre el sensor A y el sensor B y otro entre el sensor B y el sensor A para obtener mi selector de dos multiplexores. También tengo mis datos, mi resta entre B y A y B codificada de una vez de binario a BCD. Y al mismo tiempo mi entrada A y mi entrada B codificada directamente de binario a BCD. Entonces, mi multiplexor 1 va a ser el selector entre la diferencia de los números y mi multiplexor 2 va a ser el selector en la medición del número menor. Para cada caso, entonces, en caso de que el sensor mide ambos datos igual, la combinación será 0, 0, que será cuando mis datos mis comparaciones me dirán el mismo dato. Entonces, en el caso de diferencia entre los números, mostrará la resta entre entre B y A o A y B, ya que ambos darán el mismo número que será 0. Y para la del número menor, mostrará el número A o B, ya que mostrará el mismo dato. Siguiente, el dato 0,1 corresponde cuando el dato B es mayor, entonces se realizará la resta de B menos A y pasará la resta a la diferencia de los números. Y para este caso, si el dato mayor es B, ya que eh, el que me manda un 1 es la parte del B, entonces pasaré el dato A. Para el caso inverso, donde el dato mayor sea A, ese caso se representa por un 1, 0 en el multiplexor, entonces pasará la resta de A menos B. Y para la parte de la medición del número menor, entonces si el dato mayor es A, pasará el dato B codificado a BCD. Y el caso 1, 1, que es cuando el dato A sea mayor que B y el dato B sea mayor que A, no va a pasar nunca. Entonces lo coloco como términos no importa y lo dejo desconectado. Y así obtengo mis salidas en mi display 7 segmentos. También se realizó el archivo en Quartus, en este caso usando sumadores, comparadores, decodificadores y multiplexores para realizar el programa y se visualizó de la forma aquí en Waveform, en el cual los datos al ser de dos entradas los puedo visualizar como en modo hexadecimal, se completará con dos ceros a la izquierda y los puedo ver en su representación. Entonces digamos en este caso sería el dato 2 y el dato 3. Entonces en este caso el dato menor es 2, visualizará en esta parte y en el hex 0 me visualizará la diferencia entre los datos. Entonces, digamos, se puede comparar en esta parte, que en esta parte el dato 3 menos 1 va a ser el dato 2. Y en este caso, el dato 2 menos 0 va a ser el dato 2 al mismo tiempo. Y en este caso, donde la diferencia de los datos es 2 y 1, entonces me va a mostrar la codificación en 7 segmentos del dato 1, que va a ser 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y al mismo tiempo el dato menor va a ser 1. Entonces va a mostrar el mismo dato, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Para el código en Lapsland de la balanza, entonces yo defino dos comparadores que estarán los que funcionan en mi diagrama de bloques y al mismo tiempo coloco de una vez las restas para tener esos bloques directamente. Al mismo tiempo, en estos cuatro with select voy a colocar según mi resta, va a entrar mi resta y al mismo tiempo va a entrar mi dato A y B. Entonces esos van a actuar como mis decodificadores de binario a BCD para que queden en modo para poder codificarlos en 7 segmentos. Entonces, según la resta va a codificar un número, según la resta de A menos B o de B menos A, va a codificar los números del 0 al 3, que son los que pueden representar 2 bits, al mismo tiempo con mi dato A y B. Y ya por último, con otro with select, que va a ser según mi selector, que es el dato concatenado de mi comparación 1 y 2, va a entrar cada caso que yo expliqué anteriormente en el diagrama de bloques. Entonces, en este caso entrará HT2 y HT1 que corresponden a las restas. Y en el último with select va a entrar H3 y H4 que corresponden a mis datos A y B codificados directamente. Entonces,
Siguiente se sintetizará el circuito y se compilará a la tarjeta FPGA. Ya con el código compilado, la parte de la compilación del código ha sido recortada por el hecho de que la compilación está durando aproximadamente de 5 a 8 minutos. Entonces la espera mientras compile se iría todo el tiempo correspondiente al video. Entonces, listo. Con el juego compilado lo que vamos a hacer es enviarlo a la FPGA para poder simular la parte que el código que acabamos de realizar. Como se muestra acá, la FPGA está cargando el código y listo. Entonces, estos dos switches, en este caso va a ser el 3 y el 2, corresponden a mi dato A y el switch 1 y 0 corresponden a mi dato D. Entonces, en caso de que alguno de los switches marque 1, me va a marcar en esta parte 1, que será el, la diferencia de los datos. Como hay 1 y 0, la diferencia de los datos será 1. En este caso, como acabo de colocar el dato 1 en el sensor A y el dato 1 en el sensor B, entonces la diferencia de los datos me va a mandar 0, que es el display que muestra el 0. Y el display y como tengo el dato 1 y el dato 1, el dato menor también al mismo tiempo va a ser 1. Entonces me va a mostrar acá el dato 1. Si yo coloco en el dato entrado A, en el sensor A que me toma 3 y el dato B que me toma 1, la diferencia de los datos será 2 y el dato menor será 1. Si yo coloco que mis dos datos sean 3, la diferencia de mis datos será 0 y el dato menor será 3, que es el dato que está tomando ambos sensores. Otro ejemplo podría ser en el caso del dato 2, 1. La diferencia de mis datos, 2 menos 1 va a ser 1 y el dato menor al mismo tiempo será 1. Entonces así comprobamos el funcionamiento del circuito balanza con salidas que corresponden a la diferencia de los datos y a la medida del menor sensor, del sensor que mide menor valor. Muchas gracias por su atención y espero que sea de su agrado. Muchas gracias.